reconstruyendo el concepto de papá, impartido por el psicólogo Ignacio Tagle Olvera. Él tiene una maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la UAM Xochimilco. Tiene una maestría en Tratamiento Integral del Consumo de Drogas por la Universidad Veracruzana. Tiene una especialidad en Psicoterapia Psicoanalítica del Adolescente por el IMPA. Es licenciado en Psicología por la UAM Xochimilco. Miembro fundador del Centro de Atención Especializada en Drogodependencias, CAEDRO, docente en diversas instituciones, colaborador del Instituto Mexicano de Tanatología, orgullosamente desde hace más de 15 años. Yo los dejo con ustedes, con el maestro Ignacio Tagle Olvera. Muchas gracias, profesor, y lo dejo aquí en la conferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una cuestión muy particular que tiene que ver con el concepto de la figura paterna y la importancia que tiene en la actualidad, en las condiciones en las que hemos venido pasando una cuestión de pandemia y desde el punto de vista social, las modificaciones adquiridas en el desarrollo del proceso y la cultura. Entonces, para dar inicio, porque tengo poco tiempo, es 1 hora aproximadamente, les voy a ir comentando que esta figura de padre, la figura del padre, tiene una importancia significativa en el desarrollo del niño o de los hijos. Pero vamos a empezar desde esta parte biológica, ¿no? Se dice que desde el punto de vista biológico, el papel del padre y de la madre están claramente diferenciados. Por tal motivo, esta es una base que nosotros tenemos como regla, ver la diferencia desde el punto de vista biológico, cuál es esa tarea, tanto del padre como de la madre. Ahora bien, voy aquí. Durante el proceso de desarrollo de todo ser humano, nosotros sabemos que el psiquismo se construye en la infancia a través de un proceso de relaciones e identificaciones parentales. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura psíquica de todo sujeto se va a desarrollar, a construir a partir de la forma en la que se establecen los vínculos y las relaciones con las figuras parentales. Lo importante es cómo los padres transmiten estos procesos identificatorios y cómo el bebé también los va integrando. Una cosa es la manera como el bebé los introyecte y junto con ello cómo los padres van proyectando desde su propia personalidad componentes que van a dar como resultado una estructura para construir la personalidad de los hijos y de las hijas, en ese sentido. Por tal motivo es fundamental cómo, por un lado, el padre y la madre van a ser, ahora sí que los artífices de toda esta creación estructural que el niño va a ir construyendo. Claro, hay que tomar en cuenta que también hay aspectos biológicos hereditarios, pero la personalidad tiene como referente este proceso de introyección a través de las formas de relaciones interpersonales con los hijos, de tal manera que ellos introyectan aspectos paternales y maternales, con lo cual se va a ir construyendo su personalidad. En el entendido siguiente de que la estructura familiar ha ido cambiando, y en los últimos años, podemos hablar de una familia desde el punto de vista tradicional, que ya ha cambiado bastante, hasta la familia monoparental. Y todo esto, ¿cómo va a repercutir en ese proceso de desarrollo de la personalidad? Quiere decir que las familias, con este proceso evolutivo, esta condición de globalización, la estructura familiar se ha ido modificando a tal grado que los roles, la función, tanto paterna como materna, ha adquirido nuevas formas de establecer vínculos con los hijos. Por tal motivo,
El propósito es ir conociendo cómo estos cambios en la estructura familiar vienen a determinar también los cambios en los procesos de las relaciones y en las formas en cómo los padres se van a ir relacionando con los hijos. ¿Me puedes pasar mis lentes, de favor? Entonces, a partir de este proceso de organización de las estructuras familiares, vamos a ir observando cómo también esos roles, esos papeles, se van a ir desarrollando. Si la estructura familiar ha presentado cambios, ¿no? Por tal motivo, el rol del padre también ha ido modificando su forma de establecer una relación directa con los hijos. Es decir, sabemos que la estructura familiar ha tenido una serie de variaciones, tanto por el proceso de desarrollo de la cuestión social, hasta las formas en las que se ha ido organizando un tipo de familia que ahora se da en relación a las formas de conveniencia de cada quien y a las preferencias. De tal manera que esto viene a repercutir en la estructura psíquica de los hijos y de las hijas. Por tal motivo, el rol paterno debe de tener una modificación con relación a los vínculos que va a establecer con los hijos. Entonces, quiere decir que dentro de la función paterna, el rol del padre anteriormente tenía un referente simbólico. El padre ahora ya no es solamente el proveedor, tampoco representa solamente la seguridad, pero sí observamos que a través de todo este proceso, el padre aporta algo más. Siempre he dicho, y dirán que soy como de tendencia machista, que la función del padre es mucho, muy importante en un proceso de desarrollo evolutivo. Y yo digo, tiene una carga muy significativa para la estructuración de la personalidad de los hijos, porque representa no solamente algo que le llamamos límite, es representativo de la ley, del orden, ¿no? Del cumplimiento. Y eso da como resultado la estructuración, dependiendo también de cómo se dé este proceso en el cual se establecen las formas de autoridad de la figura paterna en la familia. De tal manera que el padre tiene un rol muy importante para el desarrollo de los hijos. No demerito el papel de la madre. Y aquí muchas veces preguntan, bueno, ¿y si no está el padre, qué pasa? Si es una madre soltera o si es una persona que desempeña el rol paterno, ¿no? Porque son personas del mismo género, ¿no? Entonces, de tal manera que la importancia acá del padre es la función que va a ejecutar en los procesos del desarrollo de los hijos. Es decir, tiene que ver más la función junto con la persona. Pero en ese sentido, el padre es el que tiene la cualidad de dar orden y estructura, siempre y cuando ese padre haya tenido también la introyección de esa normatividad, ¿correcto? De esa ley, de ese límite, del cual nos permite a nosotros tener claridad de cómo es la relación de los hijos con los padres. Recordemos en primera instancia que cuando un niño nace, la primera persona que tiene más relación afectiva es con la madre. Sin embargo, el padre va a estar ahí siempre presente, aunque no esté en persona, el padre siempre va a tener su participación a través de la madre, si es que la madre ha introyectado esa figura paterna. Si no, entonces tiene la dificultad de no establecer
el límite necesario para la estructuración psíquica. Por tal motivo, el padre, aparte de tener esta parte que era como proveedor y que representaba esa seguridad, empieza a tener aportes más significativos en el proceso de desarrollo evolutivo. El rol ya no solo representa la ley, es decir, el padre representa algo que significa para el niño un límite o una prohibición, con relación al vínculo que se establece con la figura materna. De tal manera que cuando el padre ejecuta esa función, empieza a dar estructura interna al niño que la va introyectando. Pero es fundamental que el padre adquiera ese orden para establecer ese tipo de vínculo con los hijos y poder ejecutar la autoridad. La autoridad que implica como este límite, esta ley, porque de alguna manera la madre tiene ahora sí que la posibilidad de relacionarse como más afectivamente con los hijos pequeños, y entonces si la madre cumple también esta función importante de establecer un límite con relación a los hijos, entonces podrá ir organizando y estructurando un desarrollo más sano de los hijos. El padre no es únicamente quien nos abre la puerta a la cultura y tampoco únicamente es el que nos integra a la comunidad. No. Actualmente, la figura paterna tiene una participación más activa, más decidida con relación hasta en la crianza de los hijos. Su participación se ha hecho un poco más amplia a partir de los procesos desde el punto de vista económico, social, por el tipo de participación que la mujer también ejecuta en estos tiempos. Y además, bueno, pues es una necesidad que muchas veces ambos tendrán que colaborar en el ámbito laboral. De tal manera que el padre, aparte de abrirnos toda esta cuestión cultural, que es el representante de todo esto, también es el que nos va integrando a la comunidad, porque él nos va a transmitir toda una serie de normas y valores con los cuales el niño va a tener como necesidad introyectarlos y de esta forma organizar su proceso evolutivo. La función paterna en la actualidad es crear vínculos relacionales básicos, ¿no? ¿Qué implica todo esto? Es dar un soporte al desarrollo emocional de los hijos. Esto abre la posibilidad de que el padre actualmente tenga la posibilidad, ¿sí?, de dar esta apertura desde él hacia los hijos. Es crear una forma más cercana de relación afectiva con los hijos. ¿Qué quiere decir ello? Que el padre actualmente ya no es ese padre periférico, ausente, que solamente llegaba para vigilar a ver si se habían cumplido las condiciones como sociales que se habían quedado ahí dentro de la estructura familiar. Ya no es al que se le da todo el informe, oye, tu hijo se portó así, así, así. No, 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 no. Ahora el padre, a partir de estos procesos evolutivos sociales, económicos y políticos, adquiere un nuevo rol. Y este nuevo rol permite que el padre establezca formas y vínculos relacionales con los hijos que son el fundamento también de la seguridad y la salud estructural de los chicos. Acordémonos también, y más bien les voy a recordar un poco, que cuando el niño nace, y esto sí hay que tomarlo muy en cuenta, algunos teóricos así lo manejan, el niño a través de ese vínculo con la figura materna
establece una relación que no permite el desprendimiento de la figura materna. Pero el padre siempre va a estar ahí como en el sentido de recordarle al bebé que hay una ley, que hay una prohibición, que él no puede quedarse con esa figura, ¿no? Que él es producto de un deseo de ambos, pero también el padre tendrá la capacidad de poder establecer una distancia óptima con el hijo para saber cómo integrar esa prohibición, ese límite que es necesario para que el niño siempre tenga presente que está alguien ahí con relación a la figura materna y que él no es el único como poseedor de toda esta forma de relación con la figura materna. Pero también la madre tendrá que participar en este proceso, porque si el padre, de alguna manera, establece un límite, una prohibición como parte de su ley o de la ley social, y si la madre no lo fortifica, entonces los bebés entran en una confusión real. De tal manera que para que esto pueda llegar a un camino saludable, la madre necesita tener introyectada la función paterna y ejecutarla en ausencia de la figura o cuando él no se encuentre o finalmente si es que esa persona ejecuta esa función, tendrá que desarrollar esa posibilidad de establecer un límite con los hijos, porque de pronto hay relaciones confusionales entre la madre y el hijo. Con tal de satisfacer las necesidades de los hijos, muchas veces la figura materna no establece ningún tipo de límite, por el contrario, acaricia aquellas cosas que de alguna manera confunden al bebé. Y entonces la figura que es representativa de este orden queda como fuera, queda sesgada, queda anulada. Y cuando se anula, la parte importante del límite dificulta la concepción y la introyección misma del bebé. De tal manera que entramos en una condición confusional, ahora sí, de confusión total. El niño no puede establecer cuál es el límite y cuál no. De tal manera que la madre tendrá que participar de forma activa en ese sentido para estructurar nuevas formas de relación y vínculos que le den soporte al desarrollo emocional de los hijos. El rol no es como una persona únicamente la función paterna, sino lo que simboliza, ¿no? Es muy importante tener claro que el padre, que la función paterna tiene una simbolización. ¿Por qué? Representa la autoridad. Punto. Representa el límite y contribuye a la socialización. Son aspectos simbólicos que el niño o los hijos van a ir introyectando a partir de las relaciones vinculares. Por tal motivo, este proceso no únicamente tiene la posibilidad de transformar las estructuras psíquicas. Es fundamental que el padre tenga esta posibilidad de participación y que así ha sido, de otra manera, actualmente, para contribuir en el desarrollo emocional de los hijos, porque él representa ese límite, él representa esta autoridad y además es el que nos va a empujar hacia la socialización, porque muchas veces dentro de las estructuras familiares y más en nuestro país, se dificulta la separación. Y en estos procesos, la figura paterna lo que va a apoyar demasiado es la separación. En estos procesos es donde vamos a dar soporte para que el niño logre establecer una separación, claro, con la representación de la figura paterna de que eso no se pierde.
Eso es un solo momento en el transcurso evolutivo y que le va a permitir tener claridad de cómo poder aprender a separarse. De tal manera que la función paterna no solamente establece el límite, también contribuye básicamente a los procesos de separación entre la figura materna y el bebé. Y esos procesos de separación son prototipos de la condición de lo que significan las pérdidas. Y depende cómo el padre contribuya en ese proceso, es cómo el niño introyecta los procesos de separación y de pérdida. De tal manera que ahí ambos padres juegan un rol, un papel fundamental. Entonces, si nosotros hablamos de todo lo que el padre trae como referente social, son una serie de condiciones que han y que van contribuyendo al aspecto de la crianza. Es decir, hay aspectos culturales, ¿no? Todas las normas que nos establece la sociedad. Hay aspectos que tienen que ver con las cuestiones prácticas, que tiene que ver con el cumplimiento que se debe de desarrollar en la estructura familiar. Y también la manera como éstas se vayan a proyectar es la manera como también se introyectan. Y todo depende de las formas vinculares, afectivas que establece la figura paterna en nuestros tiempos. Ahora bien, cuando hablamos de que la función paterna se representa como una autoridad progenitora, quiere decir que la autoridad no significa el poder. Su autoridad significa límite. Ese es importante. La autoridad tiene que ver cómo establece los procesos para la ejecución del límite en un proceso de desarrollo evolutivo con los hijos y con las hijas. De tal manera que la autoridad no significa poder, ¿no? Como decía Foucault, el poder tanto lo tiene uno como el otro. El poder se distribuye. Lo importante es la forma como se ejecuta. De tal manera que el padre significa, se simboliza como la autoridad a través del límite. Esa es la representación que todos vamos a ir construyendo, porque toda esta función paterna son las representaciones sociales que nosotros vamos introyectando socialmente y que a final de cuentas las vamos a ir aplicando en los procesos de desarrollo evolutivo dentro de las estructuras familiares. Entonces, acá no es tan importante la persona, acá importa la función. La función es la que más nos debe de llamar la atención, porque eso es lo que significa esa autoridad, cómo se ejecuta y cómo se establece el límite para la estructuración psíquica. De tal modo que la función actual le permite participar al padre en el cuidado de los hijos. Aquí ya es otra manera de ver a la figura paterna. Anteriormente la figura paterna solamente estaba dedicado a proveer, a dar seguridad y a tener esa función de establecer las relaciones a partir de su función laboral. Es decir, desde el punto de vista económico era el proveedor. Ahora no. Ahora el padre ha dado una vuelta, así como el tornillo, donde la participación de él ha generado nuevas formas de relación y lo que hablaba de las relaciones básicas introyectivas para la relación de los vínculos emocionales con los hijos. Entonces, la función, las nuevas formas de paternidad, estamos hablando de cómo
se permite ahora el padre tener una relación más cercana con los hijos. Y esta representación se va construyendo socialmente y la vamos introyectando y la vamos ejecutando. Cualquier tipo de representación en este sentido habla de la forma más activa y participativa dentro del ámbito familiar de la figura paterna. Actualmente, el ser expresivo en los afectos de ternura hacia los hijos es otro de los componentes fundamentales. Anteriormente el padre no se acercaba a los hijos por una serie de concepciones representacionales que tenían que ver con el riesgo de que no vaya a cambiar de preferencia, no le vaya yo a afectar, una serie de razonamientos que se daban como explicación al temor, al acercamiento y a la expresión de los afectos de ternura con los hijos. Actualmente, los padres pueden ser capaces de expresar la ternura hacia los hijos, sin el riesgo de. Entonces estamos hablando de cómo la figura paterna ha adquirido un rol diferente en nuestra condición actual. Por tal motivo, también la forma de estructuración, la cercanía, la confianza, va adquiriendo maneras y formas de introyectarse en los hijos y los hijos cómo las están viviendo. Ya hablaremos en algún momento de las formas de cómo se da la adolescencia ahora, la infancia, ¿no? Pero bueno, acá nos interesa por hoy explicar y tratar de ver cómo la figura paterna adquiere nuevos roles. También otro de los elementos fundamentales dentro de este proceso es la participación dentro de las actividades domésticas de la figura paterna. Anteriormente, esto no se veía como pues algo adecuado, ¿no? Algo pues muy normal. Por el contrario, se podía enjuiciar por el rol que tenía la figura paterna, por esta condición de una serie de representaciones de la paternidad. De tal manera que como ha ido evolucionando la sociedad, la figura paterna también ha tenido la posibilidad de participar en actividades domésticas que le permiten un acercamiento más continuo con el hijo, con los hijos. Y además fortalece la estructura dentro del ámbito familiar para generar mayor confianza en los hijos. Es como ir generando una armonía dentro del ámbito familiar. Entonces, esta función paterna actual nos permite, por un lado, cuidar a los hijos, expresar nuestros afectos y participar en actividades de carácter doméstico. El padre no solamente desarrolla funciones emocionales e introyectivas, sino que también las aplica. ¿Qué quiere decir desarrollar funciones emocionales e introyectivas? Los autores que trabajan esto hablan de esta parte de la función ahora de solidaridad de la figura paterna. El padre ahora es más solidario con la madre, sin llegar a sustituir su papel de la madre. Y, curiosamente, todo esto le da al padre la posibilidad de disfrutar y de gozar la aplicación de su paternidad. Es decir, se responsabiliza de ese goce de su paternidad a partir de la solidaridad sin tener que sustituir a la figura materna. En la actualidad nosotros sabemos que tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de nuestro país, ahora ambos padres participan
en la colaboración económica de la familia. Y hemos observado cómo la madre ha tenido que participar con mayor frecuencia en este tipo de actividades, estableciendo un espacio de ausencia por esa necesidad con los hijos. Y entra la participación aquí paterna, donde esa posibilidad, esa coyuntura, ha dado la posibilidad de que el padre ejecute estas funciones paternas desde el ámbito de la afectividad, de su paternidad, de su solidaridad, de su relación vincular con los hijos y del acercamiento que tiene con ellos. Probablemente ustedes están escuchando como una parte, como un tanto idealizada, ¿correcto? Pero vamos a observar que el rol de la figura paterna en realidad tiene una nueva representación social y que solamente aquellas generaciones, algunas generaciones anteriores, parece que se resisten a la nueva forma de relación con los hijos. Todavía existe todo ese, un poco como rezago de algunas figuras parentales que, como padre, se resisten a esta nueva forma de relación con los hijos, de tal manera que esta misma resistencia va permitiendo el entendimiento y la comprensión de la representación anterior y de la modificación representacional que ahora tenemos. Por tal motivo, la figura y la función paterna tiene la posibilidad de desarrollar más actividades dentro del proceso emocional en la crianza, para formar estructuras psíquicas más saludables. Y les vuelvo a repetir, parece muy idealizado el asunto, pero sí estoy observando las condiciones económicas en las que estamos viviendo, ¿no? Las condiciones de carencias, de recursos, las condiciones económicas, y que ambos padres tienen a veces que participar y los abuelos muchas veces se quedan con los hijos. Y aquí es donde vemos todavía estas cuestiones de las representaciones anteriores de las figuras parentales, pero que los abuelos también van dando una formación diferente. De tal manera que actualmente nos encontramos ante una disyuntiva. ¿Cómo enfrentarnos ante esta situación social de la que los padres tenemos mayor participación y muchas veces ahora tenemos la posibilidad de colaborar en el desarrollo de los hijos? Pero sí no quiero dejar fuera estos aspectos sociales, económicos y hasta políticos de los cuales estamos atravesados transversalmente, que muchas veces no nos permiten desarrollar estas actividades como nosotros las quisiéramos desarrollar, pero que estamos en un proceso de transformación de los roles, de la función y de la integración con relación a los vínculos dentro de la estructura familiar. Ahora, lo importante es cómo enfrentar estas situaciones económicas, porque también acabamos de pasar una situación de enfermedad, de un virus que nos ha hecho la vida de cuadritos, como digo yo, pero que también la participación paterna en ese sentido adquirió un nuevo sentido y que muchas veces algunas madres se sentían invadidas por esta figura paterna, porque era como su espacio de defensa, ¿no? Era como en el sentido de una trinchera que tenían que defender, pero no. Afortunadamente, esta pandemia también nos permitió establecer nuevas formas de relación y vínculo con los hijos y con la figura materna, a tal grado que se establecieron unas condiciones diferentes de relación, de tal manera que esta transformación, como la función paterna, adquiere más significado y es una condición representativa de cómo la figura va adquiriendo nuevos roles, nuevas formas de participación en la estructuración psíquica de los sujetos. Las funciones introyectivas
que actualmente algunos autores nos ayudan a comprender es contener y afrontar las ansiedades. Es decir, el padre tiene la capacidad ahora y tiene la función de dar contención al contenido que es la ansiedad muchas veces con los hijos, en un acercamiento paulatino que le permite tener mayor confianza con los hijos para expresar y nombrar aquellos sentimientos que se están vivenciando. Por tal motivo, el padre lo que tiene como función es transmitir que esto es lo que los hijos pueden ir introyectando y no estar proyectando solamente. Se dice introyectar porque al niño se le va a permitir tener la capacidad de expresar y nombrar las cosas y que es libre y confiable de todo lo que nos diga, tomando como referente que la figura paterna es para dar contención al contenido de las ansiedades que los hijos puedan ir atravesando. En ese sentido, introyectar es como proponer esa alternativa a los hijos para que tengan la confianza de la expresión. Al mismo tiempo que se da la posibilidad de contener ese tipo de ansiedades, ¿sí? Y no dejarlo fuera, no rechazarlo, sino asumirlo como una parte de ese proceso de desarrollo evolutivo, dar la posibilidad de que los hijos o el mismo padre nombre aquellos sentimientos que la persona o que el sujeto o los hijos están experimentando. Tienes coraje, tienes dolor, tienes tristeza, que eso le permita al niño tener la confianza de introyectar aquello que el padre está observando, sin el temor de que pueda ser como enjuiciado, castigado por la expresión de los sentimientos. Y apoyar en el afrontamiento de los conflictos y nuevamente darles un nombre. Es decir, ¿cómo el padre puede tener esta función para enfrentar un conflicto junto con los hijos y darles una significación llamada nombre? Eso significa esto. ¿Y cómo fomenta y cómo puede ir fomentando la capacidad del pensamiento de los hijos para expresar aquellas cosas que anteriormente se les complicaban o se les dificultaban? Por eso les digo que ahora el padre, si ustedes observan, estas funciones muchas veces no estaban en los roles de la función paterna. Por el contrario, ¿no? Pareciera que estaban ahí como, no estaban, o de pronto se prohibía toda expresión de sentimiento, haciendo el referente de que, pues ya saben esta historia de que los hombres no deben llorar, de que no son capaces de manifestar esos sentimientos, y entonces el juicio se anteponía ante la expresión de cualquier tipo de manifestación afectiva. Actualmente, la figura paterna tiene toda esta posibilidad de manifestar sus afectos, su cariño, su ternura, ¿no? Su confianza con los hijos. Pero debe tomar en cuenta que esta participación es la del nuevo, es la nueva forma, la nueva figura paterna que va a ir desarrollando con los hijos y que él también tendrá que confiar en ella, porque muchas veces eso pasa. Hay juicios y hay preceptos representacionales que a veces no nos permiten tener esta confianza para la expresión total de nuestros afectos. Entonces, en ese sentido, las funciones introyectivas paternas, vamos a ver cómo son capaces de afrontar las ansiedades de los hijos a través del apoyo de la figura paterna, sin entrar en un terreno de juicio ni de castigo, sin entrar en un estigma. Y verlo y experimentarlo
como una participación de este rol que se va desarrollando a partir de estos procesos sociales. Las funciones introyectivas paternas implica tratar de ser un modelo de identificación para los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Tener esa capacidad congruente y coherente que nos permita establecer una relación de confianza para tener un modelo de identificación. De antemano, tenemos que tomar en cuenta que los niños, cuando nacen y empiezan su proceso de desarrollo evolutivo, van a tener esa capacidad de idealización de las figuras parentales. Y el padre tiene que aprovechar ese proceso de desarrollo evolutivo que se llama idealización. ¿Ok? Y que esta concepción, desde el punto de vista psicológico, nos permite llegar a ese lugar donde el niño nos pone, pero también donde el niño tenga el referente de un modelo de identificación que le permita su desarrollo de una estructura psíquica saludable. De tal manera que como figuras paternales tomamos esto en consideración, el hecho de que el niño idealice, podemos establecer ahí la conexión con él para fomentar esta participación del hijo en relación a la forma introyectiva de un modelo que es la figura paterna. De antemano, dice por ahí la psicología que hay dos procesos, uno que se llama el ideal del yo y el yo ideal, ¿no? Entonces nosotros vamos a fomentar ese ideal del yo, y no ese yo ideal. De tal manera que si nosotros nos permitimos como jugar en ese sentido con los hijos, vamos a tener este proceso como modelo de identificación de los hijos con nosotros. El padre establece un tipo de coliderazgo en la familia, porque ahí es la coparticipación en una sociedad con relación a la figura materna. ¿Qué implica? Que el padre puede y tiene la posibilidad de conjugar, complementar y participar en esta condición de coliderazgo dentro del ámbito familiar. Porque muchas veces, y esto hablo de las resistencias que muchas veces se dan en las familias, como que estaba prohibida la participación del padre dentro de los procesos de crianza con los hijos, argumentando en algún momento, tú no sabes cómo, tú si no estás aquí todo el día con ellos, ¿cómo? No. Ahora, la posibilidad que tiene la figura paterna es precisamente esa, ¿no? Actuar con un coliderazgo que le permita participar en los procesos del desarrollo evolutivo de los hijos dentro del ámbito familiar. También la apertura del padre a la sociedad es fundamental, porque a través de lo que el padre introyecta en los hijos como normas y valores, es como los hijos se van acercando a la sociedad. De tal manera que el padre, la figura paterna actual, tiene la posibilidad o la alternativa de abrir todos estos referentes de la sociedad que se le van transmitiendo a los hijos en la estructura de la familia para que pueda tener como referente aquellas cuestiones normativas dentro del aspecto social. Los límites, vamos a llamarlo así, como tal. Ese tipo de límites que se establecen en el orden social y que el padre es el que las ejecuta. El padre es quien nos lleva de la mano a establecer ese tipo
de relación con la sociedad a través de normas y valores que nos va transmitiendo. No digo que la madre no, ¿correcto? Pero aquí la función paterna tiene esta característica fundamental porque él representa el límite. Otra de las actividades y funciones que tiene la figura paterna es realizar acciones formativas en los hijos. A partir de lo que yo les comentaba, de normas, valores, todo esto nos permite que dentro de una cultura se le transmita al niño los aspectos culturales de una sociedad y que por ese proceso de introyección el padre puede estar ejecutando una acción formativa en el sentido de la relación en el ámbito familiar. ¿Qué quiere decir? Que esta condición formativa va dando estructura para asumir aquellas condiciones socioculturales. Y esto va a permitir al mismo tiempo dar seguridad a los hijos dentro del ámbito familiar, porque se van a ir acercando a una sociedad que va a estar representada por una figura paterna, que implica la transmisión de normas y valores que él va desarrollando en el proceso de formación de los niños en la introyección de su estructura psíquica. Y una de las acciones fundamentales es promover un código de valores. Que esto, los valores, mucha gente dice, muchas personas he escuchado que dicen, se han perdido los valores. Creo que se van modificando los valores, ¿verdad? Van cambiando, ¿no? El valor que tiene ahora la figura paterna es diferente al valor que tenía anteriormente en otra representación y en otros momentos, unos años atrás, por el cambio estructural que ha sufrido el proceso de la organización de la familia. El valor que adquiere la función, ¿sí?, es la representación de ese límite. Y también parte de estas funciones introyectivas es mantener una amorosa disciplina a través de los procesos vinculares afectivos, de la expresión de ese afecto que los padres no se permitían constantemente. Ahora ya el padre se permite establecer este tipo de relación con los hijos. Amorosamente uno se acerca. Antes era así como a distancia, ¿no? Antes, ¿qué posibilidades había de acercarnos a la figura paterna? Porque había una serie de prejuicios alrededor de esta relación. Y el hijo solamente se podía acercar a la madre. Pero al padre era como un poco difícil. Y junto con todo esto, el padre, la función es apoyar la identidad personal. ¿Qué quiere decir? Esto es fundamental. Esa identidad que han construido los hijos, el padre tiene la tarea, la función de apoyarla constantemente. Porque si de alguna manera terminamos con apoyar la identidad personal, estamos reforzando el primer punto, que sería servir como modelo de identificación de los hijos. Es decir, como que nosotros mismos, ¿no?, estamos dando ahí una vuelta para establecer las condiciones de los procesos de identificación en los hijos a través del modelo que nosotros podemos proponer y finalmente establecer todo el apoyo para lograr la identidad personal. Asimismo, les quiero comentar que estos procesos de identidad, me voy a regresar, estos procesos de identidad forman parte de toda la estructura psíquica que va a permitir al hijo desarrollar la habilidad para establecer una conexión más real, más
cercana con la sociedad. Porque muchas veces los procesos son diferentes en relación a lo que el padre transmite y lo que realmente se establece dentro de un ámbito social. Entonces, quiero redondear todo esto haciéndole saber que la función en la actualidad tiene todavía un abanico grande dentro de los procesos de la crianza de los hijos. Ahora, esa crianza tiene nuevas formas de relación con la figura paterna. El padre anteriormente, su participación era limitada en los procesos de la crianza del desarrollo de los hijos. Y por ese motivo, parecía que el desarrollo tenía sus dificultades. Sin embargo, también, y hay que ponerlo en claro, este tipo de participación no da como resultado, ahora sí, ni garantiza también una condición ideal para nosotros. Tendrá sus dificultades, tendrá sus complejidades, porque todo esto es un proceso complejo, no es sencillo, no es nada más transmitir las cosas y que dé como resultado la felicidad, no. Tiene sus dificultades y sus complejidades la relación de la figura paterna con vínculos amorosos en el proceso del desarrollo emocional, en el establecimiento de la crianza. De tal manera que si nosotros ahora adoptamos esta conducta, estas formas representacionales sociales que nos permiten una participación más amplia, tendremos la oportunidad de favorecer estructuras psíquicas más saludables y que a fin de cuentas no se sustituyan por otras. En esta sociedad, y tecnológicamente hablando, ¿sí? Ahora el cuidado de los hijos está en los aparatos electrónicos. Y nosotros tendremos que establecer también la forma de relacionarnos con los hijos para poder tener la confianza de lo que están recibiendo socialmente y lo que nosotros estamos tratando de fomentar en la estructura psíquica de los hijos. Por tal motivo, si esta relación de padre e hijo logra introyectar eso que se llama límite, vamos a encontrar una condición saludable en los hijos. La forma como se establezca esa relación de límite a través de los procesos de la autoridad es lo que va a permitir también a los hijos adquirir la confianza para introyectar las nuevas formas de la figura paterna y que en un proceso evolutivo ellos vayan teniendo la posibilidad de adecuar su condición de paternidad en tiempos posteriores, mejorando las condiciones sociales de los hijos o de sus propios hijos. De tal manera que en ese sentido, y esto es como para ir concluyendo, la importancia que tiene la figura paterna no solamente es su acción dentro del ámbito de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que la importancia de esa función debe de estar introyectada en la función materna. Si la madre ha introyectado el límite, lo va a ejecutar. Si la madre no establece las condiciones para la apertura en la intervención paterna, entonces no va a poder ejecutar esa función que debe de tener introyectada para lograr la estructura sana de los hijos. Entonces, ambos tienen esta posibilidad de ejecutar esa acción siempre y cuando hayan introyectado la función que se llama ley o límite simbólicamente hablando. Ley implica que hay prohibiciones que no se pueden llevar a cabo.
en una relación diádica, madre e hijo. Y el orden, la autoridad, implica un límite que se debe de cumplir para poder dar estructura a los hijos en un sano desarrollo. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer la posibilidad de que me hayan permitido transmitir esta experiencia y ojalá en un futuro tengamos la posibilidad de colaborar a través del Instituto Mexicano de Tanatología. Muchas gracias y hasta luego.